chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Alice Ábalos, que nos tiene al borde de un ataque, chicas, porque el viernes nos dejaron con el grito ahogado. Candy está en una situación bastante complicada. Ya sabemos quién es el culpable desde un inicio. La perspicacia de Terry al darse cuenta de esto, nos damos cuenta que él desde el primer momento la protegió. ¿Qué más amor nos puede demostrar un hombre simplemente con el protegernos? Creo que Terry desde un inicio dio todo para que Candy viera esas señales que sí, chicas, a veces los hechos son los más importantes, se los he mencionado yo, pero creo yo que también las palabras, la comunicación valen muchísimo, porque nos abre a demasiadas posibilidades, sean buenas o sean malas, y Candy lo está pagando desgraciadamente muy mal. Candy tomó una decisión muy radical, hiriendo a Terry. Terry está de gira, está muy incómodo, está que no lo calienta ni el sol. Se fue de Nueva York esperanzado de que Candy hubiera ido a la estación, lo cual no fue. Y para terminar el capítulo, un disparo, chicas, un disparo, que Dios nos guarde la hora. Yo no sé qué nos depara el siguiente capítulo, chicas, pero yo se los he mencionado. Hay que tener kit a la mano porque se viene fuerte, presiento. Pero bueno, vamos a comenzar a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado La Trampa. Capítulo 9. A la hora del crepúsculo. Parte 3. Un grito de dolor. Era la voz de Harry. El segundo siguiente, Candy se vio a sí misma haciendo el revólver que estaba tirado y apuntando al hombre que la veía entre sorprendido y divertido. Harry estaba en el suelo. Candy no podía ver el rostro del hombre, pero sintió que dudaba. Él también tenía un arma. Las manos de Candy temblaban. «Vamos, señora, deje esa arma», dijo el hombre con voz ronca, pero aún así ella no bajó la guardia. «No se mueva», gritó ella, y no reconoció su voz en aquella especie de grito, mezcla de miedo e ira. «Créame, señora, no es personal, pero yo tengo que acabar este trabajo», dijo él, y Candy escuchó el clic del gatillo de él. La vida de Candy pasó ante sus ojos en un segundo. Sus dos madres en aquel lejano rincón entre las montañas, los niños, Albert y su amable sonrisa, Annie y ella corriendo entre las flores silvestres, Terry, Neil. No quería ni pensar en lo que podría pasarle si caía en las manos de él. Prefería morir en ese mismo lugar. Unos pasos y unas voces hicieron entonces el silencio entre los árboles ensombrecidos. El hombre desvió la mirada hacia la dirección de donde venían las voces por una fracción de segundo. Entonces, un disparo más hirió la noche. Silencio. Voces de nuevo que parecían llamar a Harry.
Las piernas de Candy no pudieron ya más sostenerla. La cabeza le daba vueltas. ¿Acaso alguien la llamaba señora Granchester? Candy no pudo saberlo ya. Había perdido el sentido. ¿Qué gira de 1000 demonios estaba teniendo la compañía Stratford? No solo los caminos estaban en pésimas condiciones debido a las nevadas recientes, lo cual retrasaba la salida de los trenes, haciendo las jornadas insoportables, sino que Terrus había escogido las fechas navideñas para estar en el peor de sus humores, y tratándose de él, se podía decir que era realmente un humor de los más negros posibles. Robert Hathaway estaba acostumbrado ya a los desplantes del temperamento y los altibajos de su joven pupilo, pero sentía que esta ocasión las cosas estaban ya rebasando los límites de la tolerancia de su grupo. El joven se había quejado acremente de todo y de todos. Había maltratado a más de un reportero y había explotado en varias ocasiones, cuando las condiciones de los teatros que visitaban no eran las que él esperaba. Robert pensó que tenía que hablar con Terry y poner los puntos sobre las íes si quería que la gira llegara a buen término. Así pues, la noche que la compañía había tomado para descansar antes del siguiente viaje de Pittsburgh a Iowa, Hathaway se armó de valor para hablar con Terrus. Con gesto decidido, el actor tocó la puerta de la habitación en que Terry se hospedaba. Por un rato no hubo respuesta, y Robert pensó por un segundo que tal vez Terrus había finalmente decidido salir del cuarto del hotel para estirar las piernas. Sin embargo, momentos después, una voz amable respondió con algún juramento exigiendo que no se le molestara. No había duda. Terrus seguía en su cuarto y con el peor de los genios. «Abre, Terrus, soy yo, Robert», contestó el hombre. Otra vez, silencio fue lo único que obtuvo por un rato. Pero antes de que Hathaway insistiera de nuevo, los cerrojos comenzaron a abrirse. «Pasa, Robert», repuso el joven desde adentro, y Hathaway supo inmediatamente por el marcado acento británico que Terrus dejaba traslucir que el joven había estado bebiendo. Eso era una clara señal de que las cosas estaban peor de lo que se imaginaba. Cuando Robert entró al cuarto, el olor a tabaco y whisky se impregnaba en el aire. Le recordó el ambiente de los bares de Greenwich Village. La ropa sucia y limpia se encontraba por todos lados, cosa desusual en Terrus, que regularmente era un hombre pulcro. La cama estaba deshecha, pero el huésped estaba aún vestido. Definitivamente las cosas estaban mal, y el contraste era fuerte porque en los meses posteriores a su boda, él estaba de ánimo del actor había sido, si no bueno, por lo menos reposado. «Tú dirás, Robert», dijo Terry desplomándose en el sillón cerca de la mesa donde descansaban una botella y un cenicero repleto de colillas de cigarro. «Estoy algo preocupado por ti, Terrus», contestó el hombre sentándose a su vez en un sofá cercano. «Es claro para todos que has estado algo tenso desde que comenzamos la gira». Terry, recargando la cabeza sobre el borde del respaldo, se carcajeó por un rato. Su risa transpiraba ese acostumbrado cinismo que Robert conocía de sobra. «¿Algo tenso?», preguntó el joven irónico.
Es una linda manera de decir que he sido un patán con todo mundo, dijo Terry reclinando su cuerpo displicentemente sobre el respaldo del sillón y estirando sus piernas cuán largas eran. Nunca dije eso, replicó el hombre percibiendo que a pesar de estar bebido, el joven no estaba aún borracho. Sin embargo, te mentiría si te digo que ha sido un placer trabajar contigo en los últimos días. No tienes por qué suavizar las cosas, Robert, contestó Terry mientras volvía a servir más whisky en su vaso para luego, blandiendo la botella en el aire, invitar a Hathaway a beber con él. Pensando que la conversación era ya por sí sola bastante escabrosa, estando sobrio, Robert rechazó la oferta del joven con un gesto y luego animó a proseguir. Tú bien sabes que yo, más que nadie, siempre he estado de tu parte, pero creo que en estos días, sinceramente, has rebasado los límites. Entiendo que estés preocupado por el grupo y por la gira. Yo no tengo excusa, admitió Terry negando con la cabeza mientras se despejaba la cara del cabello que le caía sobre la frente. La gente no tenía la culpa de que mi vida sea un desastre. Pero eso, ya debes saberlo. Yo soy siempre un desastre encarnado. No deberías hablar así, le interrumpió el actor. ¿Te has puesto a pensar cuántos se morirían por este lugar en tu lugar, Terrus? Mírate. Tienes apenas 21 años y la gente abarrota los teatros para verte. Tienes dinero, fama y sobre todo talento. Claro está, a veces el talento conlleva un temperamento difícil. Tan solo te hace falta aprender a controlar tus altibajos emocionales, muchacho. ¡Control!, exclamó Terry abriendo los brazos. Ese precisamente es mi problema. No sabes cómo me he estado odiando en estas 2 últimas semanas. Si pudiera dejar de comportarme como el animal que soy, entonces tal vez vería las cosas un poco más en claro y tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Hathaway se quedó mirando a su colega más intrigado que nunca. Sabía que el mal humor de Terry debía de tener una razón muy definida. Pero nunca se había imaginado que el joven estuviera pasando por aquella extraña depresión explosiva por causa de un sentimiento de culpa. No sé por qué presiento que tus inconformidades con los tramoyistas y el apuntador tienen su origen fuera del escenario. ¿Me equivoco?, preguntó el hombre comenzando a encontrar la senda por donde divagaban los pensamientos de Terrus. Dime una cosa, hijo. ¿Tuviste una pelea con tu esposa antes de salir de Nueva York? El rostro del joven se puso gris de un golpe. Hathaway supo que había dado en el clavo. Tenía suficiente experiencia en la vida como para haberse dado cuenta de que Terry le profesaba a su esposa una pasión fervorosa que a veces rayaba en la obsesión. Cuando se había enterado de las inesperadas nupcias de su estrella juvenil con una rica heredera, no había sabido qué pensar. Casarse por una fortuna, sobre todo cuando acababa él mismo de recibir una herencia propia, no era ni lógico ni del estilo de Terry. Finalmente, al conocer a Candy y observar a la pareja, Hathaway había podido leer que entre ambos jóvenes había una corriente particular, tan extraña como intensa. No, definitivamente no había sido un matrimonio por mera conveniencia económica y social. Todo lo contrario. Terry transpiraba por los poros una devoción hacia la muchacha que a veces parecía angustiante.
Siendo el hombre temperamental que era, no resultaba extraño que los arranques de mal humor de los que había hecho gala últimamente tuvieran su origen en un problema conyugal. Terry se quedó mudo por unos momentos. Podía ver claramente cómo se esforzaba en controlar las emociones que su certera pregunta había dejado al descubierto. «No es lo que piensas», dijo el joven al fin. «Es mucho más complicado. Conmigo, todo tiene siempre que ser más complicado», añadió luego con una mueca que era más bien una burla a sí mismo. «A veces pienso que estoy maldito o algo así, porque alejo todo lo bueno que hay en mi vida irremediablemente». «No lo creo. A mí me parece más bien que estás teniendo un ataque de autocompasión. Estoy seguro de que sea lo que sea que haya sucedido entre tú y tu mujer, lo terminarán resolviendo en cuanto llegues de regreso a Nueva York. A veces la distancia que impone una gira ayuda a que ambas partes reflexionen». Terry iba a contestar algo para hacerle entender a Robert que su problema no era de los que se arreglaban. Después de todo, estaba seguro que Candy no quería tener nada que ver con él. Y él, por su parte, no tenía la menor intención de rogarle. Sin embargo, la explicación se quedó en el aire porque el sonido del teléfono lo interrumpió. Ambos quedaron en suspenso. Hathaway esperaba que Terry se levantara a contestar la llamada, pero el muchacho solo se movió para volver a servirse más whisky. El teléfono siguió sonando insistentemente, sin que nadie se decidiera a atenderlo. El aparato continuó campaneando en medio del silencio, pues ninguno de los dos hombres se aventuraba a decir palabra. «¿No vas a responder?», preguntó Robert finalmente, a lo que el joven contestó con un encogimiento de hombros. De ese modo, el teléfono siguió sonando unas cuantas veces más, hasta que finalmente en el que llamaba se cansó de esperar. «Podría haber sido algo importante», apuntó Robert cuando hubieron quedado en silencio. «Nada es importante», replicó Terry jugando con las bocanadas que salían de su cuerpo y exhalar el humo del cigarro. «Me resisto a verte así», contestó Hathaway, comenzando a perder la paciencia con el cinismo de Terry. «No creo que lo que haya ocurrido entre tú y...». El teléfono volvió a sonar. Ambos hombres se miraron nuevamente sin decir nada. Terry se colocó el cigarro en la comisura de los labios y alzó los ojos en señal de fastidio. El ring del teléfono estaba llegándole a la médula hasta que la irritación consiguió darle las energías necesarias para levantarse y contestarlo. Más por fastidio que por preocupación de quién pudiera querer hablar con él. «¿Sí?», dijo el joven con sequedad al levantar el auricular, y Hathaway pudo observar que en un segundo después la expresión de hastío de Terry daba lugar a uno de alerta. «¿Qué?», exclamó el joven dejando transpirar alarma en el monosílabo. Un silencio prolongado siguió y Terry se puso pálido como un papel. «¿Pero qué clase de idiota se deja convencer de esa forma?», gritó el joven, y la lividez dio lugar a un rubor producto del coraje. «¿Cómo está ella?», fue la siguiente pregunta, y el tono esta vez era de clara angustia. Siguió de nuevo un largo silencio mientras Terry seguía escuchando a la persona del otro lado de la línea. Hathaway no había visto a Terrus en semejante estado de excitación y ansiedad, ni siquiera el día del trágico accidente de Susana Marlowe. Está bien»,
apresuró el joven como interrumpiendo a su interlocutor en el teléfono. Saldré esta misma noche para allá. Yo me encargo de levantar la denuncia. Mantengan la casa vigilada y que ella no salga para nada hasta que yo llegue. Sí, sí. Terry apagó el fuego de su cigarrillo sobre el mueble en que descansaba el teléfono, mientras se despejaba la frente de un hilo de sudor que había empezado a correrle por la sien. De repente todo parecía estorbarle en medio de su nerviosismo. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Hathaway alarmado. No me digas que nada porque no soy un idiota. Trataron de plagiar a mi esposa, repuso Terry con gravedad. ¿Cómo es posible?, exclamó Hathaway sorprendido. Si bien Terry y Candy reunían juntos una considerable fortuna con sus herencias, nunca se le había ocurrido la posibilidad de que su riqueza los convirtiera en candidatos para ese tipo de violencias. ¿Crees que haya sido por un rescate? No. Es una venganza, replicó Terry comenzando a buscar su cartera entre las mudas de ropa que estaban tiradas en el suelo. ¿Una venganza?, preguntó Hathaway desconcertado. Sabía que Terry tenía muy mal carácter, pero ignoraba que tuviera enemigos. En cuanto a Candy, no podía imaginarse que querría hacerle daño a una criatura tan encantadora como ella. Es una historia larga que te contaré alguna vez. ¿Cómo está ella?, preguntó el hombre entonces. Mi mayordomo dijo que bien, pero titubeó al hacerlo. No le creo, respondió Terry mientras se ponía el primer abrigo que encontró. Robert, comprenderás que es una situación como está. No puedo seguir en la gira. ¿Podrías ver que se me reemplace por el resto de esta semana?, preguntó el hombre colocándose el abrigo sin anudarse la corbata. Por supuesto, no se diga más, Terry. Robert Hathaway pensó que aquella era una muy bizarra conclusión para el conflicto de relaciones humanas en la compañía Strafford. El grupo descansaría de la explosiva depresión de Terry, pero era lamentable que fuese en circunstancias de tanta gravedad. ¡Qué viaje! ¡Qué interminable viaje! Los trenes dilatados, las estaciones llenas, los boletos escasos y el corazón que le latía en 1000 recriminaciones. Si me hubiese controlado, si hubiese actuado con la cabeza en lugar de comportarme como un lobo en celo, ella habría venido conmigo a la gira. Ella habría estado segura a mi lado. Todo es mi culpa. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Siempre intenso en sus emociones, Terry no sabía sentir a medias nada. Si había de experimentar arrepentimiento, tenía que ser del más amargo. Si enojo, entonces había que airarse y enardecer en rabia. Si era odio, entonces odiaba irreconciliablemente. Si de amor se trataba, había que amar de bruces y sin sosiego. Normalmente podía soportar la desgastante costumbre de vivir tan apasionadamente, pero experimentar tantas cosas contrarias a la vez lo tenía casi en los límites de su resistencia emocional. Tenía unos espantosos deseos de matar a Neil Ligan con sus propias manos. Se odiaba a sí mismo por haber fallado a controlar sus impulsos y quería estar al lado de Candy en ese mismo instante, aunque en el fondo temía el encuentro, imaginando que implicaría sin duda tener que sufrir el desdén de Candy.
continuará. Ay, chicas, qué drama, Dios mío, qué drama. 2 disparos, Harry tirado, Candy se desvanece. No sé qué va a pasar. Terry martirizándose mentalmente, culpándose a sí mismo, no sabe qué hacer, tanto así que explotó con todos sus compañeros. Estamos iniciando semana, chicas. Espero que tengan una hermosa semana. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.